Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Jerónimo Rodríguez Cid, soy oncólogo médico. Espero que nos estén acompañando en este Facebook Live que vamos a hacer para hablar de melanoma, específicamente que melanoma es un cáncer de piel. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Como les comentaba, yo soy el doctor Jerónimo Rodríguez Cid, yo soy oncólogo médico. Yo estudié medicina, después hice una especialidad en medicina interna y después en oncología. Y yo trabajo en dos hospitales, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en el Hospital Médica Sur. Es aquí donde yo trabajo y eventualmente queremos hacer concientización sobre el cáncer y específicamente sobre el cáncer de piel y específicamente un cáncer de piel que se llama melanoma. Primero déjenme explicarles un poquito qué es el cáncer. Empecemos por lo más básico, si ustedes están de acuerdo. Empecemos por lo más básico, que es saber qué es el cáncer. Generalmente el cáncer, si lo vemos en una definición médica, es una proliferación celular descontrolada. ¿Pero qué significa realmente eso? Son células normales de nuestro organismo, normales, que nosotros tenemos, que por alguna razón se salen de control y empiezan a generar otras células de manera descontrolada. Es decir, al final el cáncer nace de nuestras propias células, que muchas de ellas adquieren mutaciones. Esos cambios genéticos que adquieren generalmente son por factores de riesgo, que ahorita vamos a hablar específicamente en melanoma, y esos factores de riesgo son los que hacen que una célula se convierta en 2, 2 en 4, 4 en 8, 8 en 16. En realidad no es exponencial, pero es una forma fácil de explicarlo, y eventualmente cuando esa proliferación o ese crecimiento celular no se puede controlar, eventualmente a eso le llamamos cáncer. Es decir, normalmente nosotros tenemos células en nuestro organismo que es de recambio. La piel recambia mucho, las células del intestino, células de la boca, células de las mucosas, etc. Son órganos que normalmente están cambiando sus células. Aquí el problema es que lo hacen de una manera ordenada. Cuando lo hacen de una manera desordenada, a eso le llamamos cáncer. Ahora bien, ¿qué es el melanoma? El melanoma es un cáncer de piel. No es el único cáncer de piel, existen diferentes cánceres de piel. De hecho, el cáncer más frecuente de piel es un carcinoma que se llama vasocelular, que es un cáncer que, la buena noticia, que si bien es el cáncer de piel más frecuente, la buena noticia es que la mayoría de estos pacientes, detectándolos a tiempo y quitándoles la lesión, son pacientes que eventualmente no van a generar metástasis y por lo tanto van a estar curados completamente del cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer es curable. De hecho, el cáncer en la mayoría de los pacientes que no se presentan con enfermedad avanzada o metastásica, que es cuando el cáncer ya tuvo la capacidad de salirse de donde nació, es decir, supongamos, tenemos un melanoma, un cáncer de piel, pero si ese cáncer de piel que nació en la piel tuvo la capacidad de viajar ya al pulmón, o tuvo la capacidad de viajar hacia el hígado, tuvo la capacidad de viajar hacia el cerebro, a eso nosotros le llamamos cáncer metastásico, que no es otra cosa más que siembritas, por así decirlo, del mismo tumor. En esos pacientes el tumor, o en general todos los cánceres son incurables, pero en todos los demás pacientes que no tienen esa condición de tener una enfermedad metastásica, son pacientes que se pueden curar. De tal forma que hay que también ir quitando un poquito los mitos que hay alrededor, ¿no? Porque yo entiendo, obviamente, cualquier persona que nosotros le decimos, oye, lamentablemente lo que tienes es un cáncer, pues obviamente uno piensa que se acabó la vida, ya no hay nada que hacer, y no, afortunadamente hoy la oncología ha avanzado a pasos agigantados y hoy tenemos muchas estrategias y muchos de los pacientes se curan. Ahora bien, ¿ustedes sabían, por ejemplo, que el cáncer es la enfermedad crónica que más se cura? Es decir, si nosotros comparamos, por ejemplo, pacientes que están en este contexto en general que tienen cáncer y lo comparamos con otras enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, ustedes saben perfectamente que no hay una cura para la diabetes, no hay una cura para la hipertensión. En el cáncer, que al final es una enfermedad crónica, existe cura. Claro, la cura depende, como hemos platicado y como hemos mencionado, depende obviamente de que se haga un diagnóstico temprano. ¿Y cuál es el peor panorama del cáncer? Pues son pacientes o cuando uno tiene un cáncer que tiene metástasis, es decir, que entra en este contexto incurable. Y eso es bien importante que entendamos también, que eso no significa tampoco que ya no hay nada que hacer. Al final lo que intentamos hacer con estos pacientes es cronificar la enfermedad.
Compárenlo nuevamente, permítanme compararlo. Yo sé que no son comparables en cuanto a mortalidad, ni en cuanto a agresividad, ni en cuanto a la posibilidad de que nos preocupe, pero permítanme compararlo con diabetes o con hipertensión. Pues al final no existe cura para la diabetes, no existe cura para la hipertensión, pero el paciente puede estar vivo tomándose sus medicamentos, puede estar bien durante mucho tiempo, incluso cuando fallezca, porque todos vamos a fallecer, no tiene que ser secundario a la diabetes o secundario a la hipertensión. Lo mismo intentamos hacer con el cáncer, lo logramos en muchos de los pacientes, donde podemos hacer que el paciente viva con cáncer, pero que tenga una buena supervivencia, pero que además tenga una buena calidad de vida, como sucede en muchos pacientes con diabetes, como sucede en muchos pacientes con hipertensión. Pero bueno, volvamos un poquito hacia el tema central, que es melanoma, que específicamente lo que queremos especificar es: melanoma es un cáncer de piel. ¿Por qué melanoma? Yo les decía, el carcinoma vasocelular es el cáncer más frecuente de piel, no es el único. Existe carcinoma escamoso de piel, que también tiene una frecuencia, pero el melanoma en especial nos interesa hablar de melanoma, porque melanoma sí es el tumor más agresivo de la piel. Es decir, lamentablemente, si de todos los cánceres de piel, el melanoma es el más agresivo, es el que más mata gente, y eventualmente por eso es importante hablar de melanoma, porque además en muchos de los casos los factores de riesgo son prevenibles. Hablemos de qué células nace el melanoma. El melanoma nace de las células que se llaman melanocitos. Melanocitos son las células que nos dan la tinción a la piel. Es decir, la gente muy blanca tiene melanocitos, por supuesto, pero tiene menor cantidad de melanina en el interior de esos melanocitos, y por lo tanto su piel es muy blanca. Por lo tanto, las personas más morenas tienen más melanina en esas células que se llaman melanocitos de la piel, y lamentablemente esas células, como cualquier otro órgano o como cualquier otra célula de nuestro organismo, pueden volverse malignas, y eventualmente de ahí pueden aparecer la piel. Hablemos un poquito, y empiezo a recibir ya comentarios. Por supuesto, ahorita los vamos a contestar todos. Nada más quiero un poquito explicar primero. Hablemos un poquito de cuáles son los factores de riesgo y por qué yo les digo que es altamente prevenible el melanoma. A ver, existe el principal factor de riesgo para tener cáncer de piel. Son dos. Uno, el tipo de piel. Es decir, lamentablemente las personas que tienen menos melanina, es decir, las de tez muy blanca, tienen mayores posibilidades de tener cáncer de piel, no solamente melanoma, sino todos los cánceres de piel. Y la razón que las personas afroamericanas, por ejemplo, que las personas con piel muy oscura tienen menor posibilidad. Y la razón es porque el principal factor de riesgo, o el segundo principal factor de riesgo, es la exposición al sol. Y específicamente no es el sol el problema, específicamente son los rayos ultravioleta. De hecho, ustedes sabrán perfectamente que la capa de ozono es un problema en la actualidad, pues porque al final permite más el paso de rayos ultravioleta, ¿no? Y eso ha sido un problema desde hace muchas décadas y lo sigue siendo. Entonces, los rayos ultravioleta los que dañan la piel, y los que más hacen que sea posible que esos melanocitos tengan una conversión a una malignidad. Entonces, rayos ultravioleta no solamente significa el sol, porque generalmente uno dice, no, pues el rayos ultravioleta pues significa, como ven atrás, ¿no?, algo soleado, etc. Pues claro, por supuesto, ese es uno de los principales. Por eso, gente que acostumbra a irse a las playas y a solearse, sobre todo a broncearse, a quemarse, porque muchos de ellos lamentablemente se queman, eso va generando un daño crónico en la piel, también una exposición crónica a los rayos ultravioleta, pues eventualmente pueden ir generando cambios. Ahora bien, algo importante, y vayamos quitando unos mitos sobre esto. Algo importante es, generalmente uno piensa, bueno, pues es que yo no estoy en el sol. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en mi consultorio, pero no me está dando el sol directo, me llega por los ventanales, y entonces yo diría, bueno, pues es que yo no tengo riesgo porque estoy aquí, o porque estoy trabajando en tal empresa y yo nada más estoy enfrente de la computadora. No. El simple rayos de sol que me llegan por los ventanales, que nos llega, al final es una exposición solar que eventualmente se puede volver crónica.
de tal forma que por eso los dermatólogos nos insisten, y me parece bien que lo insistan, es utilizar protectores solares todo el tiempo. ¿Cuándo debes utilizar el protector solar? Pues obviamente cuando haya sol. No es necesario ponerte protector solar durante las noches, por ejemplo, pero, por ejemplo, en días muy nublados o días lluviosos, pues también hay luz, también hay sol, y siempre que haya rayos, si hay sol y hay luz, hay rayos ultravioleta, claro, no por los focos, sino por los rayos ultravioleta. Entonces, las personas que se van mucho a la playa, que nadan mucho en el mar, que nadan en las albercas, pero no en albercas techadas, etcétera, tienen una mayor probabilidad de desarrollar melanoma y cáncer de piel. Pero algo importante también es que no solamente aplica para el sol, sino también aplica para otras cosas que nos pueden dar rayos ultravioleta. Por ejemplo, hubo un momento en donde se pusieron muy de moda traer un bronceado perfecto color zanahoria, entonces la gente iba a las camas de bronceado, y esas camas de bronceado son luz, pero es una luz que también produce rayos ultravioleta, y que esto también daña la piel y también se asocia. Algo que ahorita está de moda, que ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, pero que bueno, hasta ahorita se empezó a difundir, es las mujeres. Entiendo que cuando se hacen algo en las uñas, cuando se adornan las uñas o cuando se pintan las uñas, los pasan ante una maquinita que creo que seca, que si no me recuerdo se llama Gen, puede ser que me equivoque en el nombre, disculpen si no me lo sé, pero esa maquinita también tiene rayos ultravioleta, y esa maquinita se ha asociado, por ejemplo, a que te aparezcan melanomas debajo de las uñas. Entonces, esto es bien importante. ¿Qué otros factores? Es decir, tratar de evitar sobre todo la exposición a rayos ultravioleta es muy importante. Si tú no tienes dermatólogo, no importa, pero si tienes la posibilidad de utilizar un protector solar, sería lo ideal utilizar un protector solar. ¿Cuál protector solar? Cualquiera. Trata de buscar alguno en una farmacia buena, de estas de farmacéuticas buenas. Lo recomendable es que tengan algo que se llama factor de protección solar, o FPS, mayor de 50 como mínimo, ¿no? Entonces, mayor de 50, con eso es suficiente, y se aplica según los dermatólogos cada 4 horas. Y digo según los dermatólogos porque no es mi especialidad, obviamente yo soy oncólogo, pero obviamente trabajo con muchos dermatólogos, y es cada 4 horas cuando se aplica. Durante todo el día, sí, durante todo el día. ¿Sirve aplicarlo una vez al día nada más? La verdad es que no, va a ser insuficiente. Sí, a ver, siempre es bueno que te lo apliques aunque sea una vez al día, pero lo ideal es aplicarlo cada 4 horas. Ahora bien, ¿qué otros factores de riesgo hay? ¿Qué más debes de cuidar? Principalmente eso, principalmente eso. Si tú ya cuidaste eso y la exposición al sol, y no exponerte en demasía a tener algún daño en la piel, porque lo digo, no solamente es la cantidad de rayos ultravioleta crónica, sino si tú lo adquieres de manera aguda. ¿Qué significa eso? Si tú vas a Cancún, Acapulco, a donde quieras, y a la azotea si quieres, pero si tú te pones a solear, lo que va a pasar es que vas a generar un daño mucho más agudo. Entonces no es lo mismo una persona que se expone al sol yendo al trabajo y yendo a Cancún de vacaciones una vez al año, a aquella persona que tiene casa en Cuerna, y entonces todo el tiempo, todos los fines de semana se está bronceando, obviamente pues el daño y la posibilidad de que aparezca melanoma pues es más rápido y más frecuente en aquellos pacientes que tienen un daño, o en aquellas personas que tienen un daño mucho más rápido, ¿vale? Ahora bien, ¿qué otros factores de riesgo? Hay otros factores de riesgo raciales, es decir, es una realidad que en los mexicanos, por ejemplo, con nuestra tez o con nuestro tipo de piel, hay un porcentaje nada despreciable de pacientes que en realidad no tienen tanta exposición solar y que aún así pueden llegar a tener melanoma. Pues sí, porque lo tenemos diferencias raciales y podemos tener alteraciones genéticas que puedan ser propiamente de nuestra raza.
Algo importante es que no es hereditario. Bueno, puede ser hereditario, pero la posibilidad de que sea hereditario es algo bajo. ¿En qué sentido? Eh, todos los cánceres tienen un componente genético, pero eso no significa que sea hereditario, no significa que me lo pase mi mamá, que me lo pase mi papá, que me lo pasen mis abuelos, no. Componente genético significa que hay una alteración en la célula que no debería tener y que eso es lo que hace que haya cáncer, pero eso es completamente diferente al hereditario, que es tener un gen mutado o alterado que venga pasando de generación en generación. ¿Existe el melanoma, algunos síndromes hereditarios? Sí, pero representan menos del 2% de los melanomas que se diagnostican en el mundo. Es decir, si lamentablemente tenemos pacientes con melanoma, la mayoría o prácticamente todos, bueno, no todos, obviamente, pero muchos van a tener, o la mayoría, va a tener asociado a un factor de riesgo, ¿vale? ¿Qué más? Si bien no hay otros factores de riesgo como tabaquismo, que está asociado mucho a otros tipos de cánceres, aquí también todo lo que genere un daño en la piel, utilizar químicos o utilizar cremas que tienen muchos químicos, etcétera, también genera un daño en la piel. No es casualidad que las dermatólogas y los dermatólogos siempre quieran alguna crema que no tenga nada de químicos y que te digan báñate con jabón neutro y no utilices zacate, no utilices no raspes la piel al bañarte, no utilices agua tan caliente, utiliza agua tibia y utiliza jabón neutro con y crema sin tanto perfume, sin tanto. ¿Por qué? Porque al final pues, son químicos, ¿no? Lo que da el olor, lo que da, etcétera, son químicos que eventualmente pueden dañar tu piel y también se ha asociado esos químicos a la aparición de melanoma y de otros tipos de cáncer. Bien, ¿cómo diagnosticar un melanoma o cómo pensar? Aquí yo ya estoy viendo las preguntas y la primera que me hacen y creo que ha generado un poquito de expectativa es verdad que los lunares en las plantas de los pies son peligrosos y sí, la respuesta es sí, siempre y cuando no los hayas tenido desde que naciste. Es decir, todo lunar que tengan en la planta del pie o en las palmas de las manos que no hayan tenido desde que nacieron, es decir, si lo tienen desde que nacieron se les puede asegurar que no es maligno. Pero todo lunar que tengan en las plantas o en las manos, que no tengan o que apareció, ese lunar es melanoma hasta no demostrar lo contrario. Te necesitan ir con un dermatólogo. Si tú no estás seguro si lo tienes desde el nacimiento o no, porque pasa, créanme que pasa. Si tú no estás seguro que no, lo mejor es de todas maneras ver con un dermatólogo para que te cheque y lo vea. Con un oncólogo, no, sinceramente con un oncólogo no es necesario. Yo soy oncólogo, los mejores médicos para diagnosticar y para hacer la diferenciación entre un lunar benigno, entre una mancha o entre un melanoma o un posible cáncer son los dermatólogos, ¿vale? Ellos son los especialistas, ellos son los que tienen las herramientas necesarias para hacer el adecuado diagnóstico. Entonces sí, los lunares en los pies como en las plantas son peligrosos. Digo, en las plantas como en las palmas son peligrosos y son lunares que tienes que checar. Pero a ver, la mayoría de los pacientes no viene ni de las plantas ni de las palmas. Y la mayoría de las personas que tienen un lunar en las palmas y en las plantas lo tienen desde el nacimiento. Entonces también con calma porque la mayoría no pasa así. Ahora bien, ¿cómo identificar? Oye, Jerónimo, es que yo pues tengo un nodulito, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo no se alcanza a ver, pero tengo pecas y tengo varias pecas en la espalda y entonces, pues ¿cómo identificar entre una peca y un lunar completamente normal y a identificar un melanoma? Bien, nosotros tenemos una regla que es una regla que yo recomiendo que ustedes utilicen, que se llama la regla del ABCDE, del abecedario, ¿ok? A de asimetría.
¿Qué significa asimetría? Pues eventualmente si tú tomas un lunar y el lunar tú lo ves que lo partes a la mitad y la parte del lado derecho no es la misma del lado izquierdo, eso pudiera ser un melanoma. Pero si está completamente simétrico, entonces te puedes relajar y te puedes tranquilizar porque eventualmente las posibilidades de que sea un melanoma son menores. B, de bordes. Los bordes. ¿Qué significa? Bordes regulares o bordes irregulares. Si tú ves que los bordes son irregulares o si ves francamente un lunar estrellado o un lunar donde no es redondito, o ovalado, que no tiene una simetría y un borde completamente regular, entonces tienes que pensar en que pudiera ser un lunar que ya no sea un solo lunar y que pudiera ser. C, el color. Y el color no me refiero a si está muy muy oscuro o muy clarito, ¿eh? Incluso hay melanomas que le llamamos amelanocíticos, que es bien difícil diagnóstico porque son melanomas que no pintan o que no se ven tan pintados, por así decirlo. Pero entonces con color no me refiero a intensidad de color, me refiero a que si en el interior ves diferentes colores, es decir, si ves diferentes tonalidades en el lunar, eso puede implicar mayores posibilidades de melanoma. Si tú ves siempre el mismito color, todo tiene el mismo color, café con leche o color café completo y tiene el mismo, entonces las posibilidades disminuyen. 4. El diámetro. El diámetro es algo subjetivo, en realidad es uno de los parámetros más subjetivos que existen. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que se trate un melanoma, es cierto, aumenta si el diámetro es mayor de 3 milímetros, pero a ver, el hecho de que tengas un lunar de 8 milímetros no implica que va a ser un melanoma. Es decir, si entre más tamaño tengan los lunares, mayor probabilidad tenemos de que sea un melanoma, pero no, te repito, es uno de los más subjetivos que tenemos. Y E, de evolución. Y ese probablemente sea uno de los más importantes. Es decir, muchos de ustedes al final no son médicos, entonces también uno decir, oye, a ver, pues yo me acordé que Jerónimo dijo asimetría y yo pues ahora sí que mi novia me lo ve simétrico, yo lo veo medio asimétrico, ya le pregunté a mi mamá y me dice que él lo ve simétrico, etc. Ok, si tú todavía estás con esa duda, entonces lo que yo te recomiendo es que te fijes en la de evolución, que significa que vigiles ese lunar. Que lo midas, si es posible medirlo con una simple regla, que lo apuntes, porque es muy importante apuntarlo porque no confíes solamente en tu memoria. Y la otra es que veas la evolución. Si la evolución es que ese lunar va creciendo conforme va pasando el tiempo y conforme van pasando los meses, acude directamente al dermatólogo, por favor. Si eventualmente ya pasaron 6 meses o un año y el lunar sigue estando exactamente en las mismas características, es decir, no ha crecido, no ha aumentado en su tamaño, pues eventualmente las probabilidades son bajas. Claro, también hay que fijarnos en las anteriores, pero generalmente es así como uno lo diagnostica. Por supuesto, los médicos, en especial los dermatólogos y dermatólogas, pues son las personas ideales, los médicos ideales que tienen la amplia experiencia y que además no solamente tienen experiencia, sino que tienen aparatos especiales que permiten hacer un diagnóstico, un mejor diagnóstico y un diagnóstico temprano. Bien, ¿qué va a pasar si de repente yo acudo con mi dermatólogo y me dice, tengo un lunar y tengo un lunar, tienes un lunar y necesito extraer? Bueno, el hecho de tener un lunar, ¿eso significa que entonces ya tenemos melanoma? No, para nada. A veces el dermatólogo dice, ¿sabes qué? Este no me gusta, vamos a quitártelo nada más para estar seguro, ¿ok? Los dermatólogos tienen algo, sobre todo, tienen algo muy sofisticado, que se llama un aparato que se llama Photofinder, que lo que hacen es tomar fotografías de la piel y te vuelven a citar tiempo después, te vuelven a tomar fotografías de la piel y hay un software que compara
que compara los lunares y te puede decir, este lunar pudiera ser sospechoso. Es decir, la tecnología también nos ha ayudado a hacer mejores diagnósticos. La realidad es que o sea, no es necesario en todas las personas. Generalmente se usa mucho en pacientes que ya tuvieron un melanoma, que están curados de un melanoma y que pues necesitas vigilar otros lunares, o que pacientes con ciertos factores de riesgo, como tener tez muy blanca, donde tienen muchos lunares. Bueno, pues entonces a veces es muy difícil para el hematólogo decir, pues es que tienes 100 lunares, pero ahora sí que o sea, estar viendo todos los 100 lunares, pues está difícil, ¿no? Entonces a veces se utilizan este tipo de herramientas. Bien, ¿qué va a pasar si el dermatólogo te dice es un lunar? Porque generalmente pues nos dicen, ¿sabes qué? Es que te voy a tener que tomar una biopsia, y cuando escuchamos biopsia decimos, híjole, no, ya seguramente es cáncer. No, con calma. La mayoría de las biopsias que toman los dermatólogos no son cáncer. Y qué bueno que te tomen la biopsia, que no sea cáncer, pero eso es mejor estar seguro que subestimar el cáncer, que subestimar el melanoma, porque, repito, estás hablando de un cáncer de piel que, si bien es curable en las etapas tempranas, en realidad es el cáncer más mortal de piel que existe en el mundo. Entonces, lo que te va a hacer el dermatólogo es tomar una biopsia, una pequeña biopsia, que lo puede hacer por varias técnicas. La que más utilizan, o la más difundida, es algo que se llama biopsia por punch, que lo que hacen es tomarte con un aparatito, te toma la biopsia, casi no duele, es como un piquetito, como un piquete, y lo mandan a patología. Y el patólogo es el que se encarga de ver si realmente esas células que se ven ahí tienen células malignas o no. Si tiene células malignas, pues lo van a reportar, y van a reportar varios factores. No solamente le van a decir al dermatólogo si se trata de un melanoma, sino que van a reportar si está ulcerado el melanoma, si el melanoma, qué profundidad tiene, qué longitud tiene. Sobre todo, el melanoma nos interesa muchísimo la profundidad. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces, una vez que ya tiene diagnosticado el melanoma, el dermatólogo, lo que va a hacer es que te va ahora sí mandar con el oncólogo, porque ahora sí necesitamos ir con un oncólogo, ya sea cirujano oncólogo u oncólogo médico, que al final ambos estamos capacitados para tomar las decisiones adecuadas para el melanoma, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que te van a hacer otra resección más amplia, porque se necesita quitar los márgenes, que significa no solamente quitar el melanoma o quitar el problema, sino quitar piel alrededor. Y lo más probable es que te hagan algo que se llama gangliocentinela, que es poner alrededor de donde está la lesión, te van a poner un medio de contraste especial, que lo que buscamos es encontrar el ganglio linfático que drena esa parte e investigarla, ¿vale? Ahora bien, antes de que hablemos un poquito de cómo hemos avanzado, en oncología, bien, perdónenme, antes de pasar a eso, estoy viendo una pregunta, y me dicen, bueno, una duda frecuente, y sí, es si los lunares rojos son peligrosos y por qué salen. Los lunares rojos, y miren que yo soy muy buena referencia para eso, yo tengo muchos lunares rojos. De hecho, yo tenía uno aquí que me quité, pero más por estética que por realidad. No sé si lo alcancen, híjoles, pero no, se me hace que no se van a alcanzar a ver. Bueno, son los lunares rojos, que algunos incluso pueden estar alzados, ¿no? Creo que los conocen, esos no son melanoma. Esos no son melanoma, esos son completamente benignos, se los puedo asegurar. Todo lunar rojo es completamente benigno. Ya si te gusta o no, si hay uno muy grande que esté en cara y que te quieras quitar, bueno, te lo puedes quitar sin mayor problema, como yo hice en uno, pero eventualmente no son malignos, son completamente benignos. ¿Y por qué salen? Esos salen esos sí son hereditarios, es decir, seguramente si tú tienes un lunar rojo, tienes muchos lunares rojos, alguien de tu familia lo tiene, estoy seguro. Tu papá o tu mamá o tus abuelos tienen el mismo tipo de piel o un tipo de piel parecido, y eventualmente tienen esos lunares rojos. No son malignos,
no se convierten en melanoma, eso es importante, no se convierten en melanoma y no tienes que quitártelos si no quieres quitártelos, ¿no? Si por estética te lo quieres quitar o si hay alguno, a mí lo que yo me lo quité un poco por estética, pero también me lo quité porque me rascaba mucho, me daba un poquito de comezón, me rascaba y de repente sangraba, ¿no? Entonces, pero nada más. Ahora, hay lunares muy grandes que en realidad no son lunares, es decir, no sé, hay gente que tiene como manchas rojas que no son lunares, esos son hemangiomas. Los hemangiomas son tumores, pero tumores benignos, no malignos, no cáncer, tumores benignos de vasos sanguíneos de la piel, ¿vale? Entonces, los lunares rojos, no se preocupen, no pasa absolutamente nada. Hay que distinguirlos, de los hemangiomas, y hay que distinguirlos de algo que nosotros llamamos petequias, que es cuando un paciente tiene enfermedad donde las plaquetas están bajas. ¿En qué enfermedades? En enfermedades renales, en enfermedades hepáticas, sobre todo en hepáticas, o enfermedades autoinmunes donde les bajan las plaquetas, o pacientes que están recibiendo tratamientos de quimioterapia, anticáncer, etcétera, eventualmente pueden bajar, bajan las plaquetas y entonces aparecen puntos pequeñitos como si fueran puntas de un lápiz rojos o morados. Eso es ocasionado por plaquetas, esos no son lunares, esos son transitorios en lo que las plaquetas bajan y es ocasionado por otro tipo de enfermedad. Vuelvo ahorita al hilo que tenía, pero tengo otras preguntas. ¿Qué tiempo se debe exponer uno al sol y hay horarios que sean mejores? Bien, aquí depende mucho a quién le preguntes y qué bueno que haces esta pregunta, Efraín, porque a ver, si tú hablas con un dermatólogo, incluso si tú conoces a algún dermatólogo, tú vas a ver, y nosotros siempre nos reímos un poquito de ellos porque van a los congresos o van a la playa y utilizan protector casi que se vean completamente blancos, y incluso utilizan gorras o sombreros, etcétera, y son muy cuidadosos con su piel. Prácticamente no quieren que les dé absolutamente nada el sol. Bien, a mí me parece que ya en un sentido práctico, pues eso no lo vamos a hacer todos, es decir, ellos lo entienden muy bien, entienden, son expertos en eso, etcétera, pero pues la verdad es que tampoco es que sea necesario hacerlo. Es decir, ¿qué tiempo se debe exponer al sol? Me parece que tienes que exponerte lo necesario, pero lo más cuidadoso posible. ¿Qué significa? Por ejemplo, tú trabajas y tienes que salir a la calle a trabajar, y en la calle a trabajar te vas a exponer al sol. Sí, eso no hay forma de evitarlo, lo hacemos todos. Pues, repito, aquí tengo un ventanal en mi consultorio porque quiero que haya luz para mis pacientes, y entonces obviamente pues, me están llegando algunos rayos ultravioleta. Lo único que utilizo es utilizar protector solar y nada más, ¿vale? Ahora bien, te vas a Cancún, te vas a la playa, te vas a donde quieras, a Cuernavaca, a Acapulco, a donde sea, te vas a la playa. Ok, ¿quieres, por ejemplo, nadar? Sí, está bien, nada el tiempo que quieras. Si quieres 2 horas, nada 2 horas continuas, etcétera, pero utiliza fotoprotector. Recuerden que hay fotoprotectores que son impermeables, o no impermeables, sino que están diseñados justamente para nadar y para mojarse, y que esos te los tienes que aplicar más o menos cada media hora a 1 hora, y entonces con eso utiliza el sol, pero no dejes de hacer lo que te gusta hacer, no dejes de hacer tus actividades. Lo que sí no te recomiendo es asolearte por asolearte, es decir, sentarte para asolearte, como para agarrar un buen color de piel, un buen tan, etcétera. Eso sí no te lo recomiendo, porque al final vas a agarrar un buen color de piel, pero vas a ser a expensas de tener mayor exposición solar, y por lo tanto mayor posibilidad de tener una piel dañada. Y la piel dañada no implica solamente melanoma. Yo no sé si ustedes han visto a las personas que se asolean mucho, cómo se ve la piel más seca y cómo se ve la piel también con más arrugas. También es eso, es decir,
también es un daño en la piel que no solamente es el daño que te puede dar el melanoma o un cáncer de piel, sino es el daño en la piel crónico que eventualmente hace que tu piel sea menos sana, por así decirlo. Pero entonces no vas a dejar de ir a Cancún, no vas a dejar de irte de vacaciones a la playa, donde quieras, o hacer alpinismo si te gusta, o hacer montaña, o esquiar, o lo que te guste hacer. No lo dejes de hacer, simplemente utiliza factor de protección solar y no hagas lo que puedes evitar. Es decir, te gusta esquiar, está bien, esquía sin mayor problema, pero si te gusta nadar, nada, etcétera, pero no te quemes, o sea, no te pongas a dañar tu piel al sol, ¿vale? Esto que pasa, que gente que parecen hasta quemaduras de primer grado de lo rojo que se ponen, que se arden, lo que pasa mucho en niños, ¿no? En los niños pasa mucho que quieren nadar todo el tiempo durante 8 horas continuas y que terminan en la noche completamente rojos como camarón. Pues eso es el daño en la piel que debes evitar. ¿El melanoma lo pueden desarrollar niños o desde qué edad? Sí. Hay algunos síndromes y hay algunas alteraciones que pueden generar melanoma en jóvenes. Niños, o sea, niños me refiero menos, en edad pediátrica, menos de 16 años, es sumamente raro. Sumamente raro. Puede pasar, sí, en medicina no hay ni ceros ni 100%, en medicina todo lo raro puede pasar, sin embargo es muy poco frecuente. ¿Por qué? Pues porque al final los factores de riesgo requieren un daño más crónico, ¿vale? Ahora bien, hay algunos síndromes familiares, sobre todo familiares hereditarios, que sí están asociados a personas jóvenes de entre 17 a 22 años donde les aparece un melanoma, pero eso es debido a ciertas mutaciones que ya se sabe en la mayoría de las personas que tienen susceptibilidad a tener un melanoma, porque varias personas en la familia han tenido melanoma y de varias generaciones, es decir, la generación de mis papás y las de mis abuelos y las de mis abuelos han tenido melanoma. Caray, lo más probable es que entonces yo tenga que haya algún gen. Hay test actualmente para tratar de identificar esos síndromes y obviamente tenemos guías para saber qué hacer con esos pacientes. Pero entonces sí. Ahora bien, uno dice, es que entonces dejemos a mis niños estar en la alberca sin protector solar en la playa o en donde sea, estar sin protección solar, no le pongamos protección solar porque no le va a dar un melanoma de niño. Sí, pero a ver, ese niño va a dejar de ser niño, eventualmente va a ser una persona adulta y entonces esa persona, ese niño que tú dejaste que se le dañara la piel de niño, pues va a estar acumulando, por así decirlo, hora sol o hora rayos ultravioleta, hora daño de la piel y eventualmente puede desarrollar un melanoma en etapas tempranas. La pregunta también se presta a dictar entre qué etapas y en qué edades se presenta más frecuente el melanoma. El melanoma se presenta todos los cánceres generalmente se presentan más frecuentemente arriba de 60 años. Pero en el caso del melanoma no es así. A partir de los 45 años hay un pico hasta los 65 años. Es decir, es difícil diagnosticar a un paciente de 70, 80 años con un melanoma. Es más frecuente que sea carcinoma vasocelular a que sea melanoma y el pico va de 45 a 65. Entonces, uno dirá, bueno, pues es que tampoco es justificación. Obviamente me parece que no debe ser. Es que si me diagnostican cáncer a los 70 años, a los 75, a los 80, bueno, pues teniendo en cuenta la esperanza de vida que tenemos el ser humano en la actualidad, pues uno dice, híjole, pues no es tan trágico. Ok, para mí sí lo es decir, para el paciente que tiene 80 años y que tiene cáncer, créeme que sí lo es. Ahora, pero si te dan los 45, probablemente sea mayor, ¿no? Si tú eres la mamá de ciertos hijos y dependen completamente de ti, o eres el papá, etcétera, o sea, cualquier rol que tengas en la sociedad, pues obviamente es trágico, independientemente de qué edad tengas, porque puede ser el ser una persona muy productiva a los 80 años, a los 85 años, como hay muchas otras personas. Entonces, tenemos que cuidarnos toda nuestra vida y tenemos que cuidar a nuestros niños, porque además está en educar lo que podemos hacer. Es decir,
¿Cuántos de nosotros, sinceramente, yo no lo hacía hasta que hice incluso oncología, cuántos de nosotros realmente nos poníamos protector solar, ¿no? O cuántos nos ponemos protector solar? Y si bien pues mi mamá sí me lo ponía cuando íbamos a la playa, ¿no? En realidad yo no era algo que hiciera de rutina y que estuviera lo suficientemente educado para hacerlo de manera rutinaria, así como te lavas los dientes. Pues bueno, hay que hacerlo y hay que proteger a nuestros niños y protegernos a nosotros y que se vuelva algo rutinario como lavarse los dientes. Dicen, a otra pregunta, dicen que el cáncer de piel es el más sencillo de curar, porque el melanoma es tan agresivo, es un super cáncer de piel. Bien, si lo quieres ver así, no es una mala forma de verlo. Es decir, el melanoma sí es uno de los más agresivos. Dicen que el cáncer de piel es más sencillo de curar. Sí, hay tumores más sencillos que curar a otros. La razón por la que dicen que el cáncer de piel es más sencillo de curar no es por minimizar, ¿no? Aquí es bien importante. No minimicemos ni subestimemos al cáncer. Hoy podemos curar al cáncer. Hoy podemos hacer muchas cosas para ese paciente que tiene cáncer, no solamente de piel, sino de todos los cánceres. Pero una de las mejores estrategias es no subestimarlo. Es decir, si se puede curar, ok, hay que informarle al paciente que se puede curar, hay que saber que se pueden curar de muchas personas que tienen cáncer. Les voy a poner ejemplos. El 60% de los pacientes con cáncer de mama en México se curan de cáncer de mama. El 50% de los pacientes con cáncer de próstata se curan con cáncer de próstata. Pero, por ejemplo, hay otro ejemplo, cáncer de pulmón, en donde solamente el 10% de los pacientes con cáncer de pulmón se curan. ¿Cuál es la razón? La agresividad. Y justamente se va a hacer eso. En cáncer de piel hay diferentes tipos de cáncer de piel. Cáncer de piel, el más frecuente, vasocelular, donde el 98-99% de los pacientes se curan. Luego, hay otro cáncer de piel que se llama carcinoma escamoso, donde el 88 a 94% de los pacientes se curan. Y la razón por la que se curan es porque tienen poca posibilidad de generar metástasis. Es decir, si me aparece en la piel un cáncer, lo más probable es que se quede aquí en la piel y que no tenga la posibilidad de viajar hacia los pulmones, hacia los ganglios del cuello, hacia el hígado, etc. El problema con el melanoma es este, que es un tumor muy agresivo, que a pesar de tener tumores pequeños, puede viajar a la piel. Sin embargo, la mayoría de los melanoma en México se diagnostican en etapas no metastásicas, que significa que son curables. ¿Cuál es la posibilidad de que te cures? Nosotros, si ustedes lo saben, clasificamos al cáncer siempre en etapas. Todos los cánceres se clasifican en etapas, que van de la etapa 1 a la etapa 4. La mejor etapa para hacer un diagnóstico es la etapa 1, la etapa en donde el tumor está más pequeñito, donde no hay tanto problema y donde la posibilidad de curar, si se trata de un melanoma, a ese paciente es del 99%. Así de importante. Por eso es que hay que concientizar mucho a acudir tempranamente al dermatólogo, porque al final, repito, el dermatólogo es el que tiene las mejores herramientas, tanto mentales como físicas y tecnológicas, para hacer el adecuado diagnóstico. Etapa 2 se cura el 84% de los pacientes. Etapa 3 se cura alrededor del 65 al 70% de los pacientes. Y etapa 4 es una enfermedad incurable, donde, sí hay casos anecdóticos de pacientes curados, el 3% de los pacientes, pero es una enfermedad incurable. Entonces, esto es muy importante, que no subestimemos, por un lado, el cáncer de piel, y que cuando hablemos de lunares específicamente, porque los otros tipos de cáncer no se ven como lunares, se ven como lesiones, como si fueran algunas, incluso parecen verrugas. ¿Okay? Es más fácil confundir una verruga con los otros tipos de cáncer de piel que con el melanoma. El melanoma generalmente se ven como lunares o manchas, etc. Es lo más común, no es lo único, pero es lo más común. Entonces, no es que se trate de un super cáncer de piel, es que se trata de otro cáncer de piel. Es decir, en la piel no solamente no es una célula la que conforma nuestra piel. Nuestra piel está formada por diversas células y todas esas células pueden dar cáncer. Entonces, cuando el cáncer nace de los melanocitos, que son los que generan la pigmentación de la piel, a eso se le llama melanoma. Pero entonces, sí es el cáncer de piel más agresivo, sí, es el más mortal, sí, pero es un cáncer de piel diferente a los otros cánceres de piel. Es decir, no existe solamente un cáncer de piel, hay varios cánceres de piel, ¿vale? Y luego me preguntan
¿Qué es un melanoma? ¿Son las manchas oscuras o paño? No, tampoco. Las manchas oscuras o paño también son ocasionadas por daño solar crónico en la piel, pero no significa que sea melanoma. Generalmente el melanoma se comporta más parecido a un lunar y son lesiones que se parecen más a lunares. Y repito, vuelvo a repetir, por si alguien va llegando, cómo saber que los lunares pudieran ser melanoma. 1, si son asimétricos. 2, si tienen bordes regulares. 3 o C, si tienen diferentes colores dentro del mismo lunar. No si tengo dos lunares de diferentes colores, no, si en el mismo lunar hay diferentes colores. D, si es mayor de 3 milímetros. Y E, si es un lunar que viene creciendo o aumentando, ¿vale? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Como en otros cánceres de piel, quitar la parte de la piel dañada. Sí, el mejor tratamiento y el tratamiento curativo es hacer un adecuado diagnóstico primero y luego quitar el cáncer. Yo les decía, si ustedes tienen un lunar y tienen la mala suerte de que su dermatólogo les diga, ¿sabes qué? Es que salió un melanoma, lo que va a proceder es lo siguiente. Va a pasar que te van a mandar con un cirujano oncólogo o con un oncólogo médico, y el cirujano oncólogo te va a quitar el parte donde estaba el melanoma. Oye, Doc, es que ya me lo quitó completamente la dermatóloga, ¿para qué me tienes que operar de nuevo? Es que no solamente implica quitar el melanoma, implica quitar todas las células que están alrededor, porque acuérdense que con una célula que quede ahí, es una célula que eventualmente puede volver sigue creciendo y va a seguir creciendo, y eso puede hacer que aparezca nuevamente el melanoma. Después lo que van a hacer es ponerte una tinción especial, que es una tinción azulada, y que eventualmente eso le llamamos ganglio centinela, y que supongamos, si lo tengo en la cara, pues entonces esta parte de la piel drena hacia los ganglios linfáticos del cuello. Entonces me ponen aquí una tinción especial para que drene los ganglios, y entonces me van a hacer una incisión aquí en el cuello para que busquen esos ganglios e investigar si esos ganglios están tomados por tumor o no. Eso le llamamos nosotros ganglio centinela. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tenía un lunar aquí, ya me lo quitaron completo, y resulta que aquí no me investigaron el ganglio centinela y tenía tumor, pues entonces no me están curando, me están dejando tumor acá. Entonces, si me quitan el ganglio centinela y me dicen, no, sabes que el ganglio centinela está negativo, pues entonces eso significa que no, esta parte de la piel o ese lunar que yo tenía no tuvo la capacidad de viajar hacia el cuello, y eventualmente, pues ahora sí ya me puedo considerar curado. Ahora bien, hay pacientes, y esto es muy importante, hay pacientes que no podemos curar, hay pacientes que ya llegan en una etapa avanzada de la enfermedad que se llama enfermedad metastásica. Y durante mucho tiempo el melanoma, una de las causas por las cuales el melanoma era un cáncer muy, muy temido, era porque no había mucho que darle a esos pacientes. Es decir, el paciente que ya tiene enfermedad en el pulmón, que tiene enfermedad en el hígado, que tiene enfermedad diseminada, no había muchas cosas que darle. Lo intentábamos con quimioterapia, pero la posibilidad de respuesta con quimioterapia es 15%. Es decir, de cada 100 pacientes, solamente 15 pacientes les servía la quimioterapia y a los otros 85 no. Esa es una mala estrategia terapéutica, es decir, no es un medicamento que nos gusta. Bueno, pues eso ha cambiado. Eso ha cambiado, afortunadamente, y ha cambiado por dos estrategias. La primera, el 40% de los pacientes, entre 30 y 40% de los pacientes mexicanos en el melanoma tienen una alteración genética que se llama BRAF, así se escribe, se pronuncia BRAF, pero se escribe BRAF. Esta mutación es una mutación que es la que explica el por qué apareció el melanoma en el 40% de los pacientes mexicanos. Lo interesante es que a pesar de tener enfermedad metastásica, ya hay medicamentos, y en este caso son medicamentos orales, que lo que hacen es bloquear ese gen. Es decir, es un gen que es un gen que está dañado, y que está dañado solamente en las células que generan el melanoma. Entonces lo interesante es que hay medicamentos ahora tomados que bloquean ese gen y hacen que el melanoma disminuya y que el paciente con enfermedad metastásica puede vivir mucho tiempo más. Ahora, ¿qué pasa con el otro 60% de los pacientes?
tenemos una nueva estrategia en oncología que se llama inmunoterapia. No quimioterapia. El melanoma, de hecho, no se usa ya quimioterapia, se utiliza inmunoterapia. Inmunoterapia son medicamentos que... Déjenme primero explicar quimioterapia. Quimioterapia son medicamentos que lo que hacen es matar las células que están en constante reproducción. Al final el cáncer es una célula que se convierte en 2, 2 en 4, etc. Y así es como se dañan las células por la quimioterapia. La inmunoterapia lo que hace es activar las células de defensa del paciente para que sean los glóbulos blancos, las defensas, específicamente unas que se llaman linfocitos T, las que ataquen el tumor y maten el tumor. Entonces, fíjense, de una enfermedad incurable, donde antes, hasta hace menos de 10 años, los pacientes se morían, la mayoría de ellos, entre 6 y 11 meses cuando tenían un melanoma metastásico. Hoy, con los nuevos tratamientos, estamos hablando de que alrededor del 40% de los pacientes están vivos a 5 años. Es decir, de algo que se morían en 6 a 11 meses, ahora prácticamente la mitad de los pacientes está vivo a 5 años y todavía no tenemos más estadísticas de qué porcentaje está vivo a 10 años, porque al final son estrategias novedosas y necesitamos que pasen esos 10 años para poder cuantificarlos. Y uno dirá, porque yo entiendo que es una parte sensible esta parte, y créanme que yo a veces tengo discusiones con colegas no oncólogos sobre esto, y uno dice, oye, a ver, ¿estás curando? No, no estás curando, es una realidad. Ok, oye, pero ¿vale la pena dar el tratamiento? Y mi contestación es clara, claro que sí. ¿Vale la pena dar el tratamiento? Por supuesto que sí, porque una, estás haciendo vivir más a los pacientes, por supuesto. Dos, estás mejorando la calidad de vida. ¿Por qué? Porque tú, al tener controlado el tumor, haces que los pacientes no tengan dolor, que no tengan falta de aire, que no tengan molestias ocasionadas por el cáncer, que no pierdan peso, que no tengan debilidad, que no tengan fatiga. Entonces, la calidad de vida para nosotros es un punto cardinal y un punto muy importante. La otra es que yo siempre reto un poquito a mis colegas, sobre todo los que no son oncólogos, es, a ver, entiendo, si fuera mi papá, si fuera yo, no, a mí no me gustaría solamente vivir 5 años, ¿no? No me gustaría, no, es más, si yo ahorita me dijeran, ¿sabes qué? Que no me vas a vivir 10 años, pues, híjole, yo entraría en shock, ¿no? O sea, yo quiero vivir mucho más que eso, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues hay que entender que tienes una enfermedad y que lamentablemente pues todos vamos a morir. Ahora bien, ¿qué pasa en esos 5 años? Es decir, ¿qué precio o qué valor le das a ese año, o a esos 2, o a esos 3, o a esos 4, o a esos 5 años, desde mi punto de vista? Y yo siempre los reto un poquito y a veces hasta se molestan porque yo les digo, a ver, piensa tú qué hiciste hace un año, ni siquiera 5, hace un año. ¿Dónde estabas tú hace un año? Y dime, por favor, si tú no volverías a hacer este año, el año pasado, si tú no volverías a querer vivir lo que viviste el año pasado. ¿O dónde estabas hace 5 años? ¿O dónde estabas hace 3? Y si no volverías a hacer. Entonces la contestación siempre es, pues sí, claro, o sea, claro que yo volvería a vivir esto y que disfrutarlo. Y cuando me llegan a contestar que no, entonces les digo, ¿sabes qué? Pues es que entonces algo más estás haciendo, algo mal estás haciendo en tu vida, que no apreciaste estar vivo tu último año. Entonces necesitas apreciar la vida. ¿Y por qué lo digo? Porque mis pacientes, y no solamente mis pacientes, de todos los oncólogos, pues créanme que todos hemos tenido pacientes que hemos visto a gente que nacen sus nietos, que nacen sus hijos, que sus hijos se gradúan de prepa, de secundaria, de la facultad, que se casan. He tenido pacientes que se casan, he tenido pacientes que nacen, repito, sus nietos, pacientes que incluso hasta que se divorcian y lo celebran. O sea, a lo que voy es, ¿qué precio le podemos poner a la vida? ¿Queremos curar a los pacientes? Por supuesto, es nuestra meta, por supuesto que sí, incluso a todos los pacientes, incluso a aquellos que determinamos incurables, pero bueno, eso dependemos del avance de la ciencia, y créanme, hemos avanzado muchísimo. Entonces también ahora hay que entender que el cáncer es una enfermedad en muchos casos curable, y en el caso de que no sea curable, altamente tratable, ¿vale? Luego,
En México está disponible ese tratamiento que hablo de inmunoterapia. Sí, los dos, todo lo que estoy hablando es completamente disponible en México. ¿Ok? Está disponible tanto el tratamiento para el que les decía oral, para una mutación, hay que hacer un adecuado diagnóstico, no es solamente, este medicamento me va a servir para eso, no, tiene que ser valorado por un oncólogo en este caso, un oncólogo experto, y la inmunoterapia también. Entonces sí, todos esos medicamentos están disponibles, se pueden dar a nuestros pacientes y ya los damos a nuestros pacientes, ¿vale? Muy bien. Déjenme ver, por favor, si tengo alguna otra pregunta. Creo que ya no. Bien, pues les agradezco muchísimo la participación en este Facebook Live. Ojalá les haya gustado, ojalá les haya servido de algo esta concientización que estamos haciendo sobre melanoma, porque al final lo que queremos es que haya menos casos, lo que queremos es que haya más gente viva, lo que queremos es que haya más oportunidad de curar a los pacientes, y creo que poco a poco lo estamos logrando y poco a poco lograremos más. Entonces yo les agradezco muchísimo que me hayan puesto atención a este Facebook Live. Les agradezco que hayan mandado sus preguntas. Mi última recomendación y como conclusión, y no quiero dejar de hacerlo, es pónganse protector solar, por favor. Cualquiera que tenga ese FPS, factor de protección solar, mayor de 50, que sea de buena marca, preferentemente, y pónganselo y utilícenlo cada 4 horas, porque es importante también cuidar nuestra piel, y es importante hacerlo un hábito, como si fuera lavarse los dientes, ¿no? Entonces, por favor háganlo. Yo me despido, yo soy el doctor Jerónimo Rodríguez Cid, soy oncólogo médico y, repito, yo trabajo en 2 hospitales, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en Medicación. Muchas gracias a todos por estar aquí, espero les haya gustado, cuídense mucho, manténganse a salvo, por favor, y no bajen la guardia contra el COVID, porque créanme, sigue estando muy fuerte esta pandemia. Cuídense mucho, que estén muy bien, hasta luego.